Espíritu Santo, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén y amén. Muy bien. Pues vamos a empezar mirando aquí nuestro programa que tenemos, nuestro temario. Yo quedé de que les iba a enviar lo que faltaba de clase y no se los envié, pero me parece que es mejor que lo veamos juntos. Me parece que es mejor que lo veamos juntos. Entonces, vimos, si están de acuerdo, vimos la palabra, no, vimos el Padre, no, vimos, perdón, la palabra se hizo carne en Jesús. ¿Es correcto? Jesús y el Padre uno son, ¿lo vimos también? Sí, ok. Jesús y el Padre uno son, lo vimos también, muy bien. Ahora vamos a la palabra escrita, un ancla segura y firme. La palabra escrita, un ancla segura y firme. Muy bien. Ok. Como comentario vamos a decir en este aspecto, para entrar a este tema sobre la palabra escrita, un ancla segura y firme, vamos a decir que no todos hablan bien de Dios. Y para empezar, vamos a mencionar lo que sucedió en Génesis 3, versículo del 1 al 5, donde podemos ver a Satanás. Dice así, lo voy a leer si me permiten, dice, entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales, dijo a la mujer, ¿de veras Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ok, aquí por lo menos hay dos mentiras. Fíjese, estamos leyendo la Biblia, cómo nos está relatando esta historia por una parte entre Dios y el hombre, y por otra parte entre la mujer y la serpiente. Y aquí así es como se hacen los chismes. Cuando se dice una cosa y luego le cambian tantitito, y ese tantitito ya se convierte en una gran mentira. Claudio, perdón, dijiste Génesis, ¿qué capítulo? Génesis 1, no, Génesis 3, del 3. 1 al 5. Eso, sí, gracias, Claudio. No, de nada, Gaby. Gracias. Encantado. Entonces, bueno, por lo menos aquí hay dos mentiras. Dios no dijo, no coman de ningún árbol. El diablo quería distorsionar exagerando lo que Dios dijo, presentando a un Dios que ignora o no le importan los gustos o necesidades de su pueblo, y eso es mentira. Dios en su generosidad les dijo, pueden comer de todos los frutos, menos del árbol que está ahí. Y Satanás dijo, con que Dios dijo que de ningún árbol. Luego el número 2, en Génesis 2:17, dice el Señor, ciertamente moriréis. Y el diablo contradice lo que Dios dijo, diciendo, ciertamente no moriréis, dando a entender que la palabra de Dios no es verdad, exhibiendo a Dios como mentiroso. Primero lo exhibe como egoísta, con que Dios dijo que de ningún árbol puedes comer, y luego lo exhibe como mentiroso. Hoy en nuestros días
Se nos hace muy fácil disculpar las mentiras. Y no trato de decir que seamos cerrados y que busquemos ser peleoneros o estar contendiendo, pero en una palabra tan importante, pudiéramos pensar que si Dios dice, todos los que su nombre no esté escrito en el libro de la vida van a ir al lago de fuego. Vamos a suponer que estamos hablando de quienes van a ir al infierno. Y pudiéramos pensar, no, hombre, ¿cómo crees que Dios te va a mandar al infierno? Si Dios es bueno, ¿por qué te habría de mandar al infierno si Dios es bueno? Podríamos decir que nada más lo dice para que nos portemos bien, pero en realidad si analizamos el carácter de Dios, Dios nunca falta a su palabra. O sea, Dios no está vacilando, ¿no? Las leyes, la gravedad, la física, la química, las matemáticas, el día y la noche, el sol, todos los límites, todas las órdenes, las leyes de lo que Dios ha dicho, Él lo cumple. Entonces, se podría tomar muy a la ligera, incluso podríamos confundirnos, ¿verdad? Porque Dios dijo, el día que tú comas de este árbol, el fruto de este árbol, vas a morir. Pero podríamos decir, oye, pero pues no murieron, siguieron vivos, pero en realidad sí murieron espiritualmente hablando. Siguieron vivos físicamente y se convirtieron en zombies, en muertos vivientes o en vivos muertos. ¿Por qué? Porque perdieron la vida, perdieron la luz, perdieron a Dios de su corazón, se separaron de Dios y con eso perdieron el sentido de todo. Está hablando de una muerte espiritual, además de que Dios no había fijado una muerte física para el hombre y no murió en ese momento físicamente, sino que los primeros hombres, los antiguos, llegaban a vivir hasta 996 años, vivió Matusalén. Entonces, bueno, hay mucho que considerar acerca de la vida y la muerte y de la muerte que recibió el hombre al haber pecado. Pero en este caso lo que nos está diciendo la Biblia en Génesis 2:17 es que el diablo dijo, ciertamente no moriréis, todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Punto número 3, hablando de estas mentiras. Cuando el diablo dice, Dios sabe que si comiereis seréis como Dios, está suponiendo la existencia de un sentimiento de egoísmo y envidia en Dios, lo cual no es verdad, despertando con esto una ambición en Eva al sugerirle a Satanás que hay algo mejor que los planes de Dios, lo cual también es mentira. No vas a morir, lo que pasa es que Dios no quiere que comas, porque si comes vas a ser igual que Él, conociendo el bien y el mal, vas a ser conocedor del bien y del mal. Entonces le desvirtúa todo el diálogo, todo lo que Dios les había dicho, todo lo tuerce, ¿verdad? Ok, la palabra astucia en la serpiente nos habla o sea, porque la Biblia dice que la serpiente era el animal más astuto de todos. La palabra astucia en la serpiente nos habla de la capacidad que tiene para tomar el color y la apariencia exterior según sea necesario para lograr sus propósitos, que son morder y hacer daño. Es decir, que se camuflajea, cambia de color de acuerdo a la ocasión, al clima, a los colores. Esta habilidad la tienen algunas personas que son utilizadas por Satanás para sacar a la gente del camino de Dios, distorsionando su palabra o poniéndola en duda. Primera de Corintios 2, versículo 1 y versículo 5. Dice así: así que, hermanos, cuando yo fui para anunciaros el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a él crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjense bien, hay muchas personas que alejan a las personas de Dios, llevando a la gente en sentido contrario al pensamiento de Dios, basando su confianza en la sabiduría humana, capacidad y poder del hombre, lo que finalmente traerá confusión y decepción al final. Ustedes han oído ese dicho humano que dice, todos los caminos llevan a Dios. ¿Se han oído ese dicho? Que dice, de otra manera se dice, todas las religiones llevan a Dios. Y ninguna de esas dos palabras es verdadera. Porque si las religiones llevaran a Dios, pues el mundo estaría súper bien con tantas religiones que tiene, ¿no? En realidad no hay ninguna religión que lleve a Dios. Lo que lleva a Dios realmente es una persona. Y esa persona es la persona de Jesús. Entonces hay muchas mentiras que alejan a las personas de Dios. Hay buenas intenciones, pero malos fundamentos. Lo que tratamos de exaltar con estos comentarios es la veracidad de la palabra de Dios y la efectividad de la palabra de Dios. Por eso el capítulo se llama La palabra de Dios, un ancla segura y firme, ¿verdad? Dijimos, la palabra escrita es un ancla segura y firme. Vamos a seguir mencionando algunos aspectos referente a esto. Mateo 16, del 1 al 23, nos dice cómo Jesús empezó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, los fariseos, los principales, los escribas, y ser muerto para resucitar después al tercer día. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a tratar de convencerlo, y le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo, que jamás te suceda esto. Entonces, él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto es tremendo. Jesús está explicando su necesidad de ir a Jerusalén y ser crucificado, ser muerto, para resucitar al tercer día. Jesús tenía muy clara la voluntad de Dios. Dios lo había predestinado para eso. El consejo de Dios sabía que de esa manera nos iba a salvar. Pero tal parece que Pedro no quería que el Señor sufriera y muriera porque le amaba. Pues cuando había pasado Jesús, cuando había pasado Jesús, aquí hay un error de redacción en lo que estoy leyendo. Pedro desconocía los planes de Dios y la necesidad o la importancia de morir y resucitar. Pedro no sabía o no recordó que el Salmo 16, versículo 10, dice, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Aquí nos está hablando el Salmo proféticamente de que Jesús iba a morir, pero su alma no se quedaría en el Hades o en el Seol para siempre, y que su cuerpo no se corrompería comido por gusanos. O sea, Jesucristo necesitaba ir a Jerusalén para ser muerto ahí y resucitar al tercer día para que se cumpliera esta profecía, porque esta profecía habla del Mesías Salvador.
Entonces Pedro no alcanzaba a entender, o se le había olvidado, o no conocía la escritura, no entendía la misión de Jesús, y él hablaba en su humanidad con ignorancia. La ausencia del conocimiento de la palabra en Pedro le hacía pensar humanamente. Jesús pensaba en la gloria, la esperanza, la redención, la salvación, el cumplimiento de esa profecía y lo que vendría después de la cruz. Hebreos 12:2 nos dice la palabra que él creía era resurrección. Se gozaba en el cumplimiento de esta palabra y en el fruto, porque Jesús estaba viendo más allá de la cruz. Jesús no estaba viendo solo la muerte, estaba viendo, dice la Biblia en Hebreos, el gozo puesto delante de él, la resurrección y además nuestra propia salvación. Y la razón por la que Pedro no podía ver, ni oír, ni recordar la palabra de Dios. Ya está. ¿Katia? Sí. ¿Ya? Sí. ¿A nombre de Natalia? No, sí. Hola, Katia. ¿Cómo estás? Es que me comentó Angie que ibas a entrar con el nombre de Natalia, pero así está bien, ¿verdad? Finalmente entraste con tu nombre. Ok. Muy bien. Perdón. La razón por la que Pedro no podía ver, oír ni recordar la palabra de Dios, igual que Jesús, se explica en 2 Corintios 4, del 3 al 4. 2 Corintios 4, del 3 al 4. Y dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. El diablo ha cegado su entendimiento, por lo que Jesús dice: quítate de delante de mí, Satanás. Pedro fue libre del engaño y ahora Jesús está representado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y vemos cómo después Pedro se convirtió en un apóstol usado para predicar el evangelio. O sea, él no alcanzaba a entender el sentido de por qué Jesús tenía que morir, y el mismo diablo le estaba usando para tratar de persuadir a Jesús de que se arrepintiera. ¿Qué es lo que Pedro aprendió? En 2 de Pedro 1, del 17 al 19, dice: porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y aquí dice Pedro: también tenemos la palabra profética que es aún más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. A ver, otra vez. Estamos viendo una imagen de un momento en el que el Señor Jesús subió al monte y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estando en ese monte, se transfiguró el Señor Jesús, se convirtió en luz, y apareció Moisés y apareció Elías a su lado. Los cubrió una nube y se oyó una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. Pedro escuchó esa voz audiblemente. Sin embargo, aquí Pedro está diciendo: Jesús recibió del Padre honra y gloria, y desde el cielo le fue dirigida esta voz.
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice Pedro, y nosotros escuchamos esa voz desde el cielo, cuando estábamos con Jesús en el Monte Santo. Y ahí mismo dice Pedro, en 2 de Pedro 1, del 17 al 19, que lo acaban de anotar, dice, también tenemos la palabra profética que es aún más firme. O sea, más firme que esa voz que ellos oyeron. Dice, tenemos una seguridad y una confianza en esta palabra profética. Habla del cumplimiento de lo que tenía que suceder con Jesús y habla de que esa palabra está escrita en la Biblia, está en las Escrituras. Es como si yo les dijera a ustedes en esta clase, fíjense que Dios me habló anoche mientras yo dormía y me despertó a las 4 de la mañana y me dijo que les dijera hoy a todos los del curso de Conociendo a Jesús. Dice Dios que busquen primeramente todo lo que es de Él y que entonces todas sus situaciones se van a arreglar por una añadidura. Esto es cierto porque está escrito en la Biblia. Aunque yo no les hubiera dicho esa palabra de que Dios me despertó en la noche y me dijo eso, esto es cierto. Si yo les dijera algo contrario, ustedes deberían de dudar de lo que yo les digo. Porque dice la Biblia, que la Escritura es el ancla más segura y firme. Es decir, que todo lo que Dios tenía que decir a la humanidad ya nos lo dijo. Que todo lo que Dios tenía que hacer por la humanidad ya lo hizo. Lo hizo en la cruz y lo cumplió en Jesús. El conocer la palabra nos va a dar un claro mensaje de lo que está en el corazón de Dios y nos va a dar una seguridad de lo que Dios quiere. Por eso ya no tendremos que decir ojalá Dios quiera. Al conocer la palabra, tenemos un ancla firme de nuestra alma. Nuestra alma tiende a ser movida por el viento. Nuestra alma es como la vela de un barco. Si está el barco parado con su vela levantada, viene el viento y él pega sobre el lado derecho, el barco se desplaza hacia el lado izquierdo. Si está en la vela parada, viene el aire, pega sobre el lado izquierdo, el barco se desplaza hacia el lado derecho. Entonces nuestra alma es como la vela de un barco y hay muchas circunstancias en nuestra vida que nos pueden atemorizar, que nos pueden decir qué tragedia, se va a acabar el mundo, que nos pueden decir ahora sí llegó el final, ahora qué voy a hacer con esta situación. Mas cuando yo acudo a la palabra de Dios, encontraré en la palabra lo que Dios está diciendo que Él va a hacer. Dios me entregará su voluntad, Dios me dará una certeza. Porque leímos antes, Jesús es el verbo que se hizo carne, Jesús es la palabra que se hizo carne. Leímos antes que la palabra es inspirada por Dios, que está completa. Aquí nos está diciendo que podría aparecerse el diablo y decirnos, no, Dios ya te dejó. Podrías soñar o ver ángeles en visiones y que los ángeles te dijeran, no, pues Dios dice que reparten todo su dinero a los pobres para que Él los ayude. Pero esto no es cierto, es una mentira. No está escrito en la Biblia. No, en las Escrituras Dios no dice eso. ¿Qué seguridad podemos tener si se nos aparece un ángel en la noche, vestido de blanco, y nos dice algo contrario a lo que dice la Biblia? Dijo el Señor Jesús que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. A Adán y a Eva los engañó a través de los sentidos.
Mira ese árbol, es codicioso a la vista, agradable y codiciable para tener sabiduría, para que seas como Dios. Es una tentación. Mira esa mujer o ese hombre. Mira esa posición que podrías alcanzar, todo a través de tus sentidos. Lo que ven los ojos, a través de los sentidos del oído, escuchar una oferta tentadora. De esa manera, a través de lo que ves, a través de lo que tomas, a través de lo que comes, a través de lo que tocas, ¿verdad? Las caricias, el olor, los sentidos. A través de eso engañó Satanás a Adán y a Eva. Pero, ¿qué podríamos hacer ante cosas tan evidentes? Ante cosas que se ven, ante cosas que se oyen. Confiar en la fe. Que la fe no se ve ni se escucha a través de los sentidos. No se palpa. Se cree con el corazón. Se mira lo invisible. Se compra lo que no tiene precio. La palabra de Dios nos da testimonio de todas estas cosas, las cuales no se reciben por la vista, ni por las obras, ni se alcanzan por una sabiduría humana. Son un regalo de Dios. Entonces, la palabra de Dios es un ancla del alma, como el ancla de un barco, que va a impedir que nosotros seamos arrastrados y nos va a mantener firmes y seguros ante los engaños, ante las circunstancias, ante el diablo, ante un ángel engañador. Podemos aplicar todo esto a muchas cosas. Hay gente que llega y te dice, oye, Dios me dijo que te dijera esto. Pues sí, pero eso no está en la palabra, así es que yo dudo mucho de que sea Dios. Que me lo tiene que decir a mí primero. Y aunque me lo diga a mí, si lo que yo escucho no está en la palabra, yo no lo recibo ni lo creo. Necesito constatar a través de la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. Es el testimonio de Dios. Es donde Dios te dice, yo dije esto. Por eso es muy importante conocer la palabra. Ok, muy bien. Con esto concretamos lo que es digamos que este capítulo, esta lección acerca de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Ahora añadiría solamente como de una manera práctica para nosotros, la necesidad de estar en comunión con la palabra es como platicar con Dios todo el tiempo. La necesidad de estar meditando los versículos es como estar conociendo su voluntad y encontrando lo que Él nos ha concedido. Miren, yo estudié en 2 seminarios bíblicos y hubo un momento de mi vida en el que me estaba ahogando, en el que no sabía cómo resolver mis situaciones. Con un solo versículo de toda la Biblia, con uno, fue suficiente para salir adelante. La palabra de Dios es poderosa. Es como si en la vida te están arrastrando, te está llevando un huracán, pero con un solo versículo que tú agarres, que tú creas, que tú recibas, es como un rayo de luz a través del cual Dios te rescata. Ahora, la palabra de Dios no se compone de un solo versículo. Un versículo tú lo vas a encontrar sopesado, cotejado, explicado, sustentado a lo largo de toda la Biblia. La Biblia es temática. Tiene muchos temas la Biblia. Nos habla del amor, nos habla del sexo, nos habla de la santidad, nos habla del futuro, nos habla de la vida eterna, nos habla de la economía, nos habla de la sociedad, nos habla de la familia, nos habla de la sabiduría, nos habla de ser padres, de ser hijos, de ser madres, de la voluntad de Dios, del poder de Dios, de qué quieres, de la amistad, de cualquier tema que se te ocurra, la Biblia nos habla. Habla de todo. Bueno, la Biblia
el libro más antiguo de la Biblia, dice que la Tierra es un globo y el hombre apenas lo vino a descubrir hace 500 años. Entonces la Biblia dice que es un globo. El libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia. Entonces la Biblia te habla de ciencia, te habla de la creación, te habla de todo, de todo. Entonces es bien importante que las personas que tenemos fe en Dios consideremos que la Biblia, las escrituras, son un alimento necesario. No es un alimento de elección, así como decir, ay, pues es que ahora tengo mi curso los jueves a las 7 y el curso dura 3 meses o el curso dura un año. O no, pues es que yo ya estudié el seminario teológico y estuve 5 años y luego estudié una maestría y luego estudié un doctorado. Imagínate, estudié 10 años la Biblia. No es suficiente ni es una condición. O sea, Dios no quiere que tú seas doctor, ni que estudies y tengas títulos. La realidad es que Dios sabe que nosotros necesitamos comer su pan, así como comemos 3 veces al día o 5 veces al día o 2 veces al día, pues también necesitamos comer la palabra de Dios, porque si no, nos enfermamos, entramos en oscuridad, olvidamos. Hay esa tendencia de olvidar, de que se nos olvida lo que Jesús había dicho, como Pedro, ¿verdad? Que dijo, Señor, pues no mueras, o sea, que no te pase esto. Ya se le había olvidado que el Señor ya le había dicho que tenía que morir. Como no conocía la escritura, él estaba ignorando que Jesús tenía que morir y resucitar. Y entonces el diablo trató de usar a Pedro para hacer reconvenir a Jesús, a ver si se arrepentía de esto, para convencerlo de que no. Entonces, entre más palabra de Dios tengas en tu corazón, más entendido vas a estar de cuál es la voluntad de Dios para que tu vida no sea arrastrada por el viento. La palabra viento viene del griego neuma, que quiere decir espíritu. Entonces, si tú eres arrastrado por el viento, es que eres arrastrado por algún espíritu. Piensen ahora mismo cada uno de ustedes qué circunstancia difícil están viviendo. ¿Cuál es la circunstancia difícil en tu vida? Bueno, ante esa circunstancia tenemos que encontrar qué es lo que Dios dice acerca de eso. Me gustaría que una persona de ustedes dijera cuál es esa circunstancia. Una. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Una persona que levante su mano. A ver, allá Mali fue la primera. A ver, Mali, comparte esa circunstancia difícil. El traer a mi familia a conocer a Jesús. Ok, bien. Vamos a lo mejor varios de ustedes están en esa misma circunstancia, ¿verdad? Levanten la mano los que están en esa misma circunstancia. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, casi todos. Todos, ¿verdad? ¿Qué debes de pensar? ¿Qué puedes pensar? Y vamos a suponer, ahorita tú nada más dijiste que Dios traiga a mi familia a los pies del Señor, ¿verdad? Pero vamos a suponer que en tu familia hay 5 miembros, 5 personas, y uno se volvió musulmán, otro se volvió asesino, otro, estoy poniendo cosas extremas, ¿verdad? Otro se volvió homosexual, otro ladrón, y el otro incrédulo.
¿Cuál de todos será más fácil hacerlo venir a los pies de Cristo? Probablemente los 4 primeros y el incrédulo es el más difícil, probablemente. Pero bueno, el punto no es entrar en tanto detalle, sino más bien, ¿qué es lo que Dios le dice a Mali? Acabamos de ver en este capítulo que la palabra escrita es un ancla segura y firme. ¿Cómo se podría sentir Mali ante el saber que los miembros de su familia están en tal circunstancia? Se sentiría desolada, destrozada, abatida. Ella conociendo a Jesús y sabiendo que Jesús es la verdad, sabiendo que los seres que ella ama están tan lejanos, ella podría pensar, ¿verdad? Mi mamá creyó esta promesa, y esta promesa es para Noé cuando hizo el arca. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Noé fue avisado por Dios y Dios le dijo, constrúyeme un arca. Y Noé se puso a construir esa arca. ¿Qué representa el arca? La presencia de Dios. Entonces Dios le dijo, construyeme un arca donde va a estar mi presencia de Dios y donde yo voy a salvarte a ti y a tu familia. ¿Quién construyó el arca? ¿La familia de Noé? No, Noé. Noé la construyó. ¿A quién le hace la promesa Dios? A ti. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué otra promesa puedes tener para agarrarte y que tu alma no sea arrastrada por el viento, sino que estés en una ancla, que tu alma esté anclada y firme en la palabra? Tienes que tener una palabra. Número 1 dijimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A ver, otra palabra sería, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, Mali lo que tiene que hacer es buscar primero a Dios y sus otros familiares van a venir. Lo más común es que dirías, pero ¿cómo? ¿Cómo van a venir? Pues Dios te dice, cree en mí y serás salva. O sea, Dios nos dice que Él lo va a hacer. A ver, otro versículo que nos siga confirmando este lenguaje y esta verdad. Estad quietos y conocer que yo soy el Señor. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Ved la salvación del Señor. Les voy a decir dónde está ese versículo. Porque Dios no puede negar. Si Dios te promete, Él cumple. Estad quietos y ver la salvación del Señor. Eso está escrito en Segunda de Crónicas 20:17. Y dice, no tendréis que pelear vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación del Señor. A ver, ¿qué otra promesa me hará Dios a este mismo respecto? Dice el Señor en Juan capítulo 15, Juan capítulo 14. Dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, al Padre en mi nombre, no fue Juan 15, es Juan 14:13. Juan 14:13 y Juan 14:14. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Lo dice 2 veces. Todo lo que pidas en mi nombre, lo haré. Y luego dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Te lo dice 2 veces, o sea, te podría decir, ya te lo dije. Te lo dije una y te lo dije otra vez. Claudia, yo tengo una pregunta. Venga. O sea, entonces, cada que oramos, o sea, básicamente hay que pedírselo a Jesús y no a Dios. O sea, como que todo lo pedimos a Jesús y Jesús intercede, o le pedimos a Dios y nos ahorramos el Jesús, o cómo se hace. Fíjense cómo aquí Jesús te está contestando y dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, entonces ¿a quién le pides? Al Padre. A Dios. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice Jesús. ¿Cómo se llama Jesús? Jesús. Entonces, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que salves a mi familia. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, ¿cómo se llama otra vez? Jesús. Jesús, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Este es un ancla firme. Escuchen, esto escúchenlo en su corazón. Esto es entre tú y Dios. Aquí Dios te está hablando a ti. ¿Lo cachas? ¿Lo entiendes? Dios me está hablando, esto es para mí. Hay una forma de tomar estas promesas, que no es como una clave o una fórmula, pero es real. Cada vez que tú crees algo, cada vez que tú lo tomas, cada vez que tú lo recibes, dices, amén. Amén. Si algo pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén quiere decir, así fue, así es y así será. Entonces, o sea, no quiero que lo tomes como una tradición, porque no es una tradición. Es una forma de declarar tu fe. Hoy día, en la ignorancia, la gente no puede entender nuestra forma de orar y cuestionan nuestra forma de orar porque no conocen a Dios y todas las cosas de Dios las cuestionan porque no entienden su obra, ni su voluntad, ni sus hechos, ni sus propósitos para con el hombre. Publicó mi hija un video en TikTok y ella puso, permíteme hacer una oración por ti. Entonces cierra sus ojos, Stephanie, y empieza a decir, Padre mío, te pido por la persona que está viendo este video, te pido que les bendigas, que les guardes de todo mal. Estoy declarando tu sangre sobre ellos. Estoy declarando que tú les libras de todo mal, que tú les das la protección de tu amor, que tú les cubres con tu sangre, que tú los sanas de toda enfermedad. Declaro sanidad, Señor. Entonces muchas personas cuestionaban y decían, tú no puedes declarar nada. Le estás dando órdenes a Dios. Solo Dios puede hacer o no hacer. Y es cierto, existe como una confusión a través, en el tema de si esto funciona por arte de magia y por hablar como merolico, o cómo funciona esto. O sea, ¿por qué debería yo de decir amén? ¿Por qué debería yo de decir declaro esto o declaro lo otro? Bueno, en primer lugar, no es que deberías, no deberías. El tema es que la palabra de Dios es un lenguaje.
y es un lenguaje que contiene principios. ¿Cuáles son los principios? Bueno, un principio es la unidad de fe, la unidad de la fe. Sin conocimiento no hay fe. Y sin fe no hay conocimiento. Cuando tú vas a un notario, el notario da fe de lo que se está, de los hechos, da fe de lo que se está asentando sobre un acta. Aquí en el acta está escrito que estas dos personas son socios, que estas dos personas se unen en matrimonio y el notario da fe. Yo estoy atestiguando que esto es verdad y aquí está escrito, yo estoy presente viéndolo, se están uniendo a tal hora, tal día, estas dos personas que presentan sus identificaciones y yo soy testigo. Cuando nosotros decimos declaro esto o declaro lo otro, lo que estamos haciendo es, Señor, yo he creído lo que tú has dicho. Y yo estoy declarando que creo lo que tú has dicho. Y tú has dicho, he aquí os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y tú has dicho, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado. Perdón, lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Entonces, yo lo que estoy haciendo es hablar un lenguaje. Si tú nunca has oído japonés y yo me suelto hablando en japonés, no me vas a entender. Ahorita me suelto hablando en japonés y empiezo a decir varias cosas en japonés y vas a decir, ¿qué dijo? La Biblia, de la misma manera, la Biblia es un idioma, es un lenguaje. Por eso les expliqué en un inicio que para conocer a Jesús hay tres elementos como una introducción, que son el Evangelio, quién es Jesús y la palabra de Dios. Comprender todo lo que implica estos tres aspectos introductorios. Todo es un concepto, todo es un concepto. Cuando el concepto de enseñanza, ¿verdad? El concepto de la escuela, el concepto de la educación, los niños tienen que ir, tienen que tener un maestro, los papás se tienen que ir a trabajar. Antes las mamás eran más de casa, ahora la mayoría trabaja. Además de trabajar en la casa, también tienen que trabajar haciendo negocios o ganando dinero. Y todo es un concepto. ¿Cómo podemos explicar un poco más esto? Pues es un reino. En los reinos como, Roma, los imperios, los griegos, había una cultura y había unos valores. Los súbditos de un rey tenían que conocer el corazón del rey y cuáles eran sus motivos, qué era lo que la corona buscaba, cómo la corona protegía a los ciudadanos de un reino. Ustedes saben que en Roma el mayor título que se le podía dar a un romano era el de ciudadano romano. Los que no fueran ciudadanos romanos eran considerados plebeyos. Es la gente a la que le daban el circo. Pero un ciudadano romano era protegido por la corona. Y un ciudadano romano era enviado a conquistar y a establecer esa misma cultura, lo mismo que sucedió en la conquista de América,
que toda América fue conquistado por franceses, italianos, ingleses, españoles, y todos estos hombres europeos vinieron a establecer sus colonias. ¿Y cómo le llamaban a México? ¿Cómo le llamaban a México? A ver, alguien que me diga. ¿Algún culto por ahí? Nueva España. Nueva España. España. Nueva España. Muy bien, Nico. Qué bárbaro. Nueva España. Le llamaban Nueva España. Tenía que tener el mismo nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con Jesús? Que Jesús viene al mundo y dice Jesús, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahora vamos a vivir de esta manera, para establecer el cielo en la tierra. Vénganos tu reino. ¿Cuántos hemos podido experimentar la paz de Dios? ¿Cuántos hemos podido percibir la presencia de Dios en nuestro corazón y alrededor de nosotros? ¿Cuántos hemos podido escuchar su voz? Dios quiere establecer su reino primero en tu corazón. Primero en tu corazón, Mali. Primero en tu corazón y después irá por tu familia. Hoy me llamó una persona y me dijo, estoy devastada, estoy muy triste. Una persona que nunca me había hablado en su vida por teléfono. La he visto creo que 2 veces en mi vida. Pero ella sabe que yo conozco al Señor y tenemos algo en común de la familia. Su hija es hija de un primo hermano mío. Y me habló para decirme, estoy muy triste porque mi hija está en una relación homosexual. Y se fue a vivir con su papá. Su papá la rechazó desde que ella nació, porque el papá ya se había casado con otra mujer, entonces no quería conflictuar su relación con la mujer y no tuvo... Esa fue su postura, ¿verdad? El tema es que ella está muy preocupada y dice, pero su papá acepta que ella sea así. Y me dice, y su papá tiene otra hija que también es homosexual. Entonces dice, mi hija se fue a vivir con el hermano de su papá, otro primo hermano mío, me dice, y el hijo de este primo hermano también tiene una relación homosexual. O sea, 3 de ellos tienen una relación homosexual. Y me dice, yo soy cristiana, pero mi esposo se fue hace 2 años y me abandonó. Y me habló pues para buscar ayuda. ¿Qué le contesto? ¿Qué le digo? Algo que sea un ancla segura para su alma. Entonces, vimos ahorita al inicio de este capítulo, algunos hablan mal de Dios. ¿Quién es el que sale hablando aquí mal de Dios? En primer lugar, Satanás, desvirtuando. Eva también le aumenta a lo que Dios dijo. La gente en el mundo dice cosas totalmente contrarias a lo que Dios dice. Es un tema tremendo lo que acabo de mencionar, es un ejemplo muy fuerte, porque últimamente se ha dicho que la diversidad sexual, porque hoy día la gente pregunta, pero si nacieron así, entonces es un tema que podríamos decir, no, pues es que ya es normal. Parece normal, ¿verdad? Me enteré en un solo día de 3 sobrinos míos, en ese nivel. Pero yo, mira, ni por aquí.
Ahora pregúntame cómo están sus papás. Leen las cartas, tiran las cartas hasta en el Facebook, marihuana, hongos, premios intelectuales de bellas artes, libros, tienen un nivel intelectual impresionante. Dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria incorruptible de Dios por la imagen de cuadrúpedos y de animales, y prefirieron honrar a las criaturas antes que al Creador. Honrar a las criaturas antes que al Creador es lo que la Biblia describe como idolatría. Una criatura, les voy a enseñar una criatura. El lado oscuro. Un ídolo, ¿no? Podría ser Lucas Skywalker o Yoda o Luis Miguel o el Santo Niño de Atocha o San Judas, ¿no? Que lo ponen de cabeza para pedirle un favor. Esta es una criatura, es creada. Obviamente este es un muñeco, pero son la imagen de un varón o de un animal. En toda la cultura del Islam, pues adoran a los animales, ¿no? Los hindúes adoran a las ratas, adoran a las vacas, no pueden comer de ciertos animales porque son sagrados. Entonces el hombre honra más a las criaturas y dice que las criaturas son Dios y los adoran en vez de adorar al Creador. Entonces Romanos capítulo 12 que dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, tanto que deshonraron entre sí, los entregó a sus vanos razonamientos, tanto que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto lo puedes leer en Romanos capítulo 12. El capítulo habla sobre cómo, fíjate a quién está escrito este libro, a los romanos. Los romanos pues tenían todos sus dioses, ¿no? Y aquí les está hablando justamente Romanos 12, que es Romanos 12, capítulo 1. Es Romanos, perdón, no es Romanos 12, es Romanos 1. Perdónenme, discúlpenme. Romanos 1. Aquí está hablando el apóstol Pablo del poder del evangelio que fue enviado para salvar a todo aquel que cree. Y luego dice que el enojo y el castigo de Dios se revela desde el cielo contra toda la injusticia, la impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce nos es manifiesto y las cosas invisibles de Dios se ven a través de la creación. Lo invisible, Dios es invisible, pero su poder y su deidad se hace visible ante ver la creación. Ve el tamaño del cielo, ve el tamaño de las estrellas. Dios es invisible, pero sus obras son visibles, se ven. Su poder se ve ahí. No fueron las ratas, ni las vacas, ni los hombres los que crearon ese cielo. Entonces tú puedes leer a partir del versículo 18 la culpabilidad del hombre. Como en el versículo 18 en adelante, Dios describe todo esto que te acabo de hablar acerca de cómo los hombres deshonraron a Dios y en sus vanos razonamientos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice, por esto Dios, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por todos los siglos. A ver, yo les pregunto, ¿a quién debemos de honrar? ¿A Pedro o a Jesús? ¿Al Padre o a Santo Tomás? ¿Al Espíritu Santo o al Santo Niño de Atocha? El Santo Niño de Atocha, Pedro, Pablo, todos los apóstoles eran hombres, como ustedes y como yo. Pecadores, fueron pecadores. El apóstol Pablo era asesino, mataba a los cristianos. Si hubiéramos conocido al apóstol Pablo antes de que él conoció a Jesús, capaz que nos hubiera mandado a matar. Y luego lo vamos a adorar. Son hombres. De hecho, llegaron Pablo y Pedro y les querían hacer una estatua. Los griegos le querían hacer una estatua para adorarlos, porque la costumbre de los griegos era hacer estatuas de dioses y adorarlas. Pero bueno, muchos de ustedes yo sé que ya conocen sobre este tema, pero es importante mencionar y exaltar que la palabra de Dios y la verdad de Dios es perfecta y es completa. Y lo importante que es que tú tengas la palabra de Dios sembrada en tu corazón. Lo que quería hacer con Mali ahorita, Mali, era como un ejercicio. Tengo esta situación, ¿qué hago? ¿Me lleno de versículos? ¿Me los como? ¿Los rumeo, los mastico? Y veo qué es lo que Dios me está diciendo acerca de esta circunstancia. Mi madre recibió a Jesús y dijo, ya Dios me prometió que te va a salvar. Ya no me voy a preocupar por tu salvación, ya Dios me lo prometió. ¿Cómo que Dios se lo prometió? Sí, me dijo. Hay un versículo. Dios me dio esta palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Fíjate este rayo de luz, ¿lo ven? ¿Sí se ve un rayo de luz aquí encima de mí? Haz de cuenta que es un versículo. Es una palabra ahí. Cuando tú tienes un versículo, ¿sabes cómo venció Jesús a Satanás? O sea, ese rayo de luz es un foco, obviamente. Pero, ¿sabes cómo venció Jesús a Satanás? Jesús dijo, escrito está. Satanás vino y lo tentó y Jesús le contestó, escrito está. Ahora, yo sé que muchos de ustedes ya saben esto, pero el punto es que tienes que vivir practicándolo. Tienes que tener una palabra en tu boca y en tu corazón. Algo vivo, no algo que te sepas aquí, sino algo que creas acá. Porque tú te puedes saber la Biblia aquí, pero no creerla acá. Y Satanás se sabe la Biblia, pero no la obedece. Entonces, para que nuestra vida esté anclada, y lo primero que le dije a esta persona que me llamó hoy, se lo dije con mucho tacto y con amor y con el deseo de ayudarla. No le voy a hacer vanas ilusiones. La palabra de Dios no nos hace ilusos, no nos hace ilusionarnos. La palabra de Dios nos confirma la verdad. Y esta verdad primero trata conmigo. ¿Qué tanta fe tienes? ¿Cómo está tu fe? Le dije. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo has estado últimamente con Dios? ¿Por qué le hice esta pregunta a ella? Porque yo sé que la palabra de Dios es perfecta y que cuando caminamos con el Señor tenemos pura victoria. ¿Te sientes desconcertada? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes desolada? ¿Cómo has estado con Dios últimamente? ¿Dónde está Dios en tu vida? Lo primero que dijo es, me he congregado 12 años en una iglesia. 12 años estuve.
Y luego, bueno, luego hubo problemas en la iglesia y yo me aparté de la iglesia. ¿Cuánto tiempo? 1 año y medio. Y en ese 1 año y medio pasaron todas estas cosas. Así me dijo. Bueno, pues mira, nunca es tarde, el Señor tiene victoria para ti. Todos cometemos errores, yo no pretendo culparte, pero vas a tener que aferrarte a Dios para que Dios te dé una victoria y puedas ser un instrumento para rescatar a tu hija. Yo voy a estar orando por ti, te invito a que te sumes a nuestras reuniones de oración. Ya está yendo a la iglesia, ya está siendo puntual. Su marido también se fue. O sea, el diablo vino y arrasó con su esposo y con su hija y con aquella casa. Yo no trato de decirte este comentario pensando que yo estoy exento de que el diablo venga a buscarme. Pero cuando el diablo me venga a buscar, quiero que Jesús sea el que esté en la casa. Quiero que Jesús abra la puerta. A mí me secuestraron, por ahí se debe de acordar Rocío y Carlita. ¿Sí? ¿Sí les tocó o no? Sí, ¿no? ¿O ya no? Cuando me secuestraron, algunas personas decían, no, qué bárbaro, porque así son los hombres, el ser humano, la carne, la humanidad. No, hombre, qué bárbaro, el diablo no te pudo hacer nada porque eres un guerrero de Dios. Y otros decían, algo malo has de andar haciendo. El hombre también te condena, el ser humano. O te convierten en santo y te veneran, o te convierten en diablo. Así le hacen aquí en México, con todos, deportistas, actores, políticos, con sus ídolos, ¿no? La palabra de Dios es muy clara en lo que es la voluntad de Dios. Y ¿saben qué es lo que me encanta de la palabra de Dios? Es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero Dios primero tiene que limpiarnos. Entonces a esta persona le dije, necesitas alinearte con la palabra de Dios. Si en algo estás fuera, alíneate. Corrígete para que entres en un acuerdo con Dios y todo lo que Dios te promete se pueda cumplir. Porque Dios tiene miles de promesas para ti, pero también en cada promesa hay una condición. ¿Cuál es la condición para que todo me vaya bien? Salmo 1 dice, meditarás todos los días en este libro de la ley y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Cuál es la condición que le dio el Señor a Josué? Meditarás, esfuérzate y sé valiente en meditar de día y de noche lo que dice este libro de la ley y todo lo que hagas te saldrá bien. Dios dice, les dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos esta palabra todos los días y todo lo que hagas te saldrá bien. O sea, es como diciendo, estate conmigo, no te separes. Porque el diablo va a andar ahí queriéndote hacer. Pero si tú estás conmigo, mi ángel va a estar contigo. Y el mal no te va a tocar. Cuando me secuestraron, yo decía, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hice? Ah, pues ya sé, hice esto hice. Perdóname. ¿No habías querido cambiar eso? ¿Te arrepientes? Sí, me arrepiento. Ok, entonces no hay problema, te salvo. Cuando nosotros hacemos una entrega a Dios, Dios recibe nuestros pecados, Dios recibe nuestro corazón. Dios lo que quiere no es la muerte del pecador, sino que nos arrepintamos. Esta parte no le gusta a nadie. No le gusta a nadie reconocer sus errores. No nos gusta reconocer que por esta situación estamos en este estado.
O hay muchos que sí lo reconocemos, pero no queremos cambiar esa situación. Ya sabemos, por necio estoy así. Algunos hemos dicho, es que así me va porque así soy de necio. Y así seguimos de necios. Y Dios dice, bueno, ahí cuando te arrepientas y creas y tengas fe en lo que yo voy a hacer. Ahí cuando gustes, aquí te espero. Pueden ser 40 años si quieres. Ya cuando estés viejito. A ver si ya para entonces. ¿Y sabes qué? Dios nos espera. Pero ¿cuál es la actitud que Dios espera de nosotros con respecto a las cosas, a las situaciones, a los problemas? Dios dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, Dios lo que espera ver en mí es una actitud violenta. Violenta. Repite conmigo, violento. ¿Y sabes qué te dicen los del mundo cuando ven que tú tomas esa actitud? Difaman la palabra de Dios. Y dicen, es un fanático. ¡Ay, qué vergüenza ser fanático! Pareciera que es un pecado ser fanático. Y es una cuestión de conceptos. Es un falso concepto. Es una idea errónea. Un concepto es una idea. Es una idea errónea. ¿Tú crees que soy un fanático porque todos los días oro? ¿Tú crees que soy un fanático porque todo el tiempo estoy diciendo, bendito sea Dios? ¿Sabes de qué son fanáticos los mexicanos? De la maldición. De las palabras ofensivas. De la vulgaridad. De la falta de honor. ¿Sabes qué es lo contrario al honor? La vergüenza, la deshonra. Lo contrario al honor es lo inmundo, lo cerdo, lo puerco, lo cochino. Es lo contrario. Y aquí en México nuestras groserías son obscenidades. Son, bueno, no nuestras groserías porque yo no me incluyo, pero son meterte con la madre, meterte con lo obsceno, con lo sucio. Y hay otros países donde su cultura es bendito. En Puerto Rico, ¿cómo estás, bendito? Todo el tiempo es decir bendiciones. No te dicen todo lo que se dice en México a la mamá y a todas las cuestiones sexuales que por atrás y por no sé dónde y por todas las cosas de los genitales y todo lo que se dice. Y uno puede decir, ay, son palabras. No le estás haciendo daño a nadie. Pero el Señor dice que hablemos con cánticos espirituales, con salmos, con acciones de gracia. Así dice Dios que hablemos. Yo no puedo estar diciendo, Señor, te doy gracias por tu bondad y por tu misericordia, y luego estar hablando obscenidades. Hablándotelas a ti y deseando que te pasen todas esas cosas. O sea, son como una fuente dulce y una fuente amarga. Entonces, la palabra de Dios es bien distinto a la mentalidad humana y a lo que dice Satanás y a lo que dice la gente. Si Jesús dice, sé agresivo y sé violento para arrebatar el reino, yo voy a estar declarando que el reino de Dios va a venir a mis hijos. Ya Dios me dijo que te va a salvar. Yo decía, mi mamá está loca. Porque el mundo ignora a Dios, no conoce a Dios y no lo puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce. Pero por la palabra de Dios implantada en nuestros corazones, Cristo habita en nosotros. Esta palabra no es mía. La palabra no es nuestra, es de Dios. No es de Pablo, no es de Marcos, no es de María. No es de ningún hombre, es de Dios. Es pura y es perfecta. Acrisolada es la palabra de Dios. Acrisolada 7 veces, probada por el fuego, sumamente pura. Oh Dios mío, es tu palabra, dice el salmista.
Cuando ustedes leen la palabra, se dan cuenta del valor y el honor que Dios le da a su palabra. Dios es honorable, es un rey. Nunca está poniendo en duda o en tela de juicio su palabra. Su palabra es muy clara. Y si tú estás en una situación de vida o muerte, en un problema en tu casa, en un problema de sanidad, ¿sabes cuando tu alma está pendiendo de un hilo? Cuando estás amenazado de muerte, cuando hay una tragedia, ahí sí dices, Dios mío, por favor, ay, por favor. Me da mucha vergüenza, pero, ay, santo Dios. Hay mucha ignorancia, hermanos. No me malinterpreten lo que estoy diciendo. Yo no estoy hablándote para juzgar a la gente. No estoy juzgando a la gente. Pero tú estás aquí hoy. Vas a poder diferenciar entre lo dulce y lo amargo. Vas a poder diferenciar entre la oscuridad y la luz. Vas a poder diferenciar entre lo santo y lo inmundo, entre lo santo y lo puro y el estiércol. Oh, gloria a Dios. Es que miren, qué padre. Hay un buen ejemplo ahorita. Hay una persona que hace como un mes estuve orando por ella, por esta persona, es un varón de Veracruz. Y él estaba al borde de la muerte con coronavirus. Entonces yo me quedé impactado porque nos llamaron para pedirnos de favor que le habláramos y que platicáramos con él. Y yo lo conocía y pues es de estos típicos machos mexicanos, mujeriegos, que están en el lenguaje de las chavas y todo el rollo, ¿no? O sea, el sexo, es casado, tiene una hija. Y bueno, pudimos orar, pero cuando yo platicaba con él estaba llorando así como, es grandote, así con cuerpo de luchador, pero él estaba espantadísimo, estaba muriendo, no podía hablar, no podía respirar. Me voy a morir ya me voy a morir, estaba así, ya me voy a morir, y así estuvo semanas en terapia intensiva. Antes de que entrara a terapia intensiva, hablé con él por teléfono, y finalmente el Señor, desde el momento en que platiqué con él, el Señor me dijo, lo voy a sacar adelante. Le dije, Dios te va a sanar, te va a salvar, y también a tu esposa, y estuvimos orando un montón. Yo les pedí a muchos de ustedes que me apoyaran a orar, se estuvo orando por él, y Dios lo sanó, y Dios lo salvó. El caso es que de pronto, nunca en mi vida me he metido a ver los estados de la gente en el WhatsApp. Es la primera vez que lo hago. No, hombre, tenía unos chistes veracruzanos, de esos colorados, rojos, negros, de todos los colores, de los más rojos que puede haber, pero así vulgarcísimos. Yo dije, no inventes, o sea, te estabas muriendo y ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste? O sea, parece que ya estoy vivo otra vez, venga el carnaval. De nuevo, ¿no? El carnaval que sigue. No le dije nada, simplemente dije, oh Señor, de verdad que qué paciente eres con nosotros. Ahorita quería ver si todavía estaban sus chistes. ¿Y qué creen que me encontré? Puros versículos de la Biblia. Bueno, uno sí es arriba, ese ánimo, este grupo, así bailando salsa, pero no dice nada grosero. El segundo dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirá. El tercero dice, que tu gracia me favorezca en todos mis proyectos, guía mis planes y se cumplirán. Proverbios 16:3. O sea, qué padre. La semana pasada todavía tenía todas las vulgaridades y esta semana tiene otras palabras aquí. O sea que hay un proceso en el que venimos a una transformación de la mente y del corazón. Y eso se refleja en tus palabras cambian. Y cuando tú tomas las palabras de Dios, tu alma va a estar anclada firme.
firme. Yo he podido estudiar con algunos apóstoles, algunos doctores, algunos pastores maravillosos. Y la verdad es que le doy gracias a Dios por sus vidas y no menosprecio en absoluto. Pero sé que yo necesito un poquito nada más para tener victoria. Y que me puedo pasar estudiando décadas y no tomar nada de ese poquito. Con un versículo. Le dijeron a Jesús, Señor Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, así chiquita que la tengas, la fe, tu fe crecería como el más grande de los árboles. O sea que no es cuánto sabes, sino cuánto vives. O sea, necesitamos estar con Jesús en una amistad íntima. Si tú estás empezando con Jesús, nunca te olvides de este momento, de estos primeros diálogos con Él. Si tú ya tienes mucho tiempo, vuelve al principio. Vuelve a esos encuentros. Necesitamos tener un encuentro diario. Los que están casados o los que han estado casados saben que en algún momento el amor los visitó o su casa era o sus estómagos sentían mariposas, ¿no? En el estómago. Pero luego, ¿qué pasó? Nosotros no debemos de olvidar ese momento. Necesitamos alimentarlo. La única forma de alimentar ese momento es decidiéndolo y honrándolo. Y eso no tiene que ver con cuántos libros lees, sino con las acciones intencionales que damos. La acción intencional es: yo te voy a amar y voy a hacer todo por ti y voy a dar mi vida por ti. Y si quieres que tengamos hijos, aunque yo ya soy un anciano, vamos a tener hijos. Y si quieres que te tienda la cama, te voy a tender la cama. Y si quieres que te acompañe una milla, te voy a acompañar una milla. Ah, y si quieres que te dé la capa, te voy a dar la capa. Y la túnica también. ¿Qué más quieres? ¿Que te dé un vaso de agua? Te doy la jarra completa. Tenemos que ser intencionales, pero basados en la palabra de Dios. El pacto es con Jesús y el pacto es contigo. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo entero. O sea, la sangre de Jesús es capaz de salvar no solo a tu familia. A ver, ya empecé de payaso, hermano. Ya terminé. Es que quiero, vamos a orar, ¿sale? Vamos a orar. Papá, Señor Jesús, tú estás vivo y estás aquí, Señor. Te damos el lugar de honor a ti, Señor. Te pido que te vean a ti, Señor. Yo me hago a un lado, Padre Santo. Tú eres el Señor. Amado, la intención de este curso, tú lo sabes, papá, es que nos encontremos contigo, Señor. Hoy te suplico, papá, te suplicamos, Señor. Enséñanos, ilumínanos con tu palabra. Que cada uno de nosotros podamos poner en práctica un versículo de tu palabra el día de hoy. Antes de dormir, Señor. Un versículo de tu palabra. Permíteles conocerte, Señor, más. Permítenos conocerte más. Permíteme conocerte más. A los que ya te conocemos, permítenos acercarnos nuevamente a ti, como al principio. Permítenos disfrutar de ese tiempo de luna de miel todos los días, Padre.
Todos los días. Danos sabiduría. Quítanos lo necios, Señor. Los necios que somos a veces. Haznos inteligentes en ti, Señor. Permítenos llenar nuestro corazón de tu palabra y ponerla por obra. Gracias porque no hay ningún obstáculo, nada que nos separe de tu amor. Gracias porque ni el pecado ni lo que hemos hecho. Gracias porque ni las circunstancias que estamos viviendo de nuestra familia como en la vida de la persona que me habló el día de hoy, nada la puede separar de tu amor. Tu amor está para ella como para mí, como para todos nosotros. El hecho de portarnos bien o ser obedientes no hace que nos ames más, ni nos hemos ganado tu amor por ello. No nos hemos ganado tu amor, ni hemos perdido tu amor por tantos errores que hemos cometido. Gracias por ser así, Jesús. Señor amado, gracias. Enséñanos a decidir lo que realmente queremos. Quiero cerrar con esto, amados. En el nombre de Jesús. Hace como un mes o mes y medio, ya no sé, 2 meses, mes y medio, el Señor me decía, quiero que estés otra vez conmigo como al principio. Quiero que vuelvas a ese estado del principio. Y yo la verdad es que no sabía qué pensar, ¿no? Yo dije, pero ¿cómo? Es que yo al principio era muy arrebatado, muy entrón, estaba muy bien, muy fuerte, con muchas ganas, lleno de vigor, de energía. ¿A eso te refieres? ¿O a qué te refieres? Como al principio, pues yo creo que se debe referir pues a que estaba loco por él, ¿no? Que estaba loco por él. A lo mejor algunos dicen que estoy loco por él ahorita, pero no. Ahora estoy más cuerdo. Antes estaba loco. ¿A qué se refiere el Señor? Y la verdad es que han pasado muchos años y hemos valorado el trago amargo y el trago dulce. Hemos aprendido de lo que es inmundo y lo que es puro, lo que es bueno y lo que es malo, de ser ignorante y de saber, de estudiar, de amar y de aborrecer, de cortar y de pegar, de restaurar, de valorar, de perder, de ganar. Y la vida tiene muchos tiempos. Y viendo la serie esta famosa, que no es otra cosa que la narración de la vida de Jesucristo, que una narración de la persona de Jesucristo, que una narración del Evangelio. Si abres el Evangelio, si ves a Jesús, no es otra cosa que ver a Jesús. Yo te aseguro que si ves a Jesús, te vas a enamorar de él. Si ves a Jesús, si escuchas el Evangelio con tu corazón, vas a poder decidir qué es lo que quieres de tu vida. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Medita un poco sobre tu vida, tus premios, tus logros, tus apegos, el afecto, tus intereses, tus pertenencias, todo lo que eres tú, lo que es tuyo, tu nombre, lo bueno y lo malo. Todo eso, entregar todo eso con tal de tener a Jesús, vale la pena. Saber qué es lo que queremos, qué es lo que quieres, qué es lo que tú quieres. Muchos hemos amado profundamente. Muchos hemos sufrido, muchos hemos llorado. Muchos hemos estado en la pérdida.
ni en el peor de los momentos queremos seguir viviendo así, Jesús es nuestro Salvador para no vivir así. Ni en el mejor de los momentos, ni las mejores cosas que nos han pasado, ni los mejores regalos, ni premios. Nada nos va, o sea, los que hemos probado y hemos vivido esas mieles o ese dolor, por ambas razones nos damos cuenta de que lo mejor que nos puede pasar es vivirlo a Él, seguirlo a Él y dejar atrás este mundo aparente o este mundo, sí, aparente porque nos hace pensar que los hijos son para siempre, nos hace las mejores cosas, los mejores tesoros, los mejores regalos, una familia, una esposa, no es Dios. Dios es Dios. Y aquí es donde está el dolor, el hoyo, la amargura, la angustia. Y esto es lo que Dios quiere, lo que Dios busca es esto. Lo que Dios quiere es aquí. Yo lo sigo con esto, lo amo con esto. Desde aquí me relaciono con Él. Conocer, algunos de nosotros ya conocemos a Jesús. Y le diríamos, Señor, es que yo quiero conocerte. Y Dios te diría, no te hagas, tú ya me conoces. Pero no has querido estar conmigo. Te haces guaje. Y otros definitivamente, la gran mayoría de los que estamos aquí, yo supongo, estamos en un momento de conocerlo, de tenerle confianza. Pero para ambos tipos de personas, lo mejor que nos puede pasar para salir del dolor y la tristeza es Jesús. Y lo que nos puede pasar, lo mejor que nos puede pasar para que nuestra vida tenga sentido es Jesús. Los que ya probamos y ya sabemos cuál es el resultado de ir hacia el norte, ya sabemos lo que hay allá en el norte, ¿no? No, gracias. Jesús es perfecto. ¿Qué, Richie? A ver, dímelo. ¿Qué andas diciendo? ¿Algún comentario, hermanos, antes de despedirnos? Ya terminé desde hace rato. Sí, Richie. Hola, Claudio. Hola, Richie. No, pues nada más que gracias a Dios que te tenemos de pastor para que nos enseñes, ¿no? Con tanto amor y cariño, porque la verdad es que yo soy como más rudo y hay cosas que dices que digo, las dices de una manera tan amorosa. Sí. Yo sí digo, pues es que aunque nos duela, aunque no nos guste, tenemos que entender cosas que son duras y porque forma parte de una enseñanza, de una idiosincrasia, de una cultura, de un estilo de vida que cuesta trabajo, pero solamente, al menos a mí, me ha servido que sea muchas veces a garrotazos, ¿no? Para poder entender y abrir mi mente a cosas que tengo que desaprender y que desarraigarme de mi vida, ¿no? Y pues nada más quería comentar eso, que gracias por decírmelo a la forma de Dios, ¿no? Con amor, con cariño, hasta con ternura, pastor, Sí. hasta con ternura. Gracias, Richie. ¿Saben qué? Que el Señor es bueno, Jesús es bueno, Jesús es paciente. Jesús no te agarra a cocolazos ni a cocos. La vida te va mal por necio, pero Jesús no nos habla así. Jesús convence a la gente con su poder, con su verdad. Nosotros necesitamos conocer la verdad para tomar buenas decisiones. Necesitamos tomar buenas decisiones. Necesitamos saber qué queremos.
necesitamos saber qué queremos. A veces no sabemos ni qué queremos, o nos da miedo, o no creemos que Dios conoce lo que queremos, o ya se nos olvidó, o nos dejamos llevar por el mundo, o vivimos, algo nos ha hecho pensar, y hablo por mí, por momentos de mi vida, no lo digo por ustedes, pero yo veo que muchas personas, amados, ustedes mismos, personas a las que yo amo, personas de la iglesia, hermanos en Cristo, están padeciendo terriblemente. Y yo a veces también he padecido, y ¿qué pasa? O sea, ¿el Señor, nos está fallando el Señor? No. Yo he visto siempre en mi vida cuando yo me aplico, el Señor está ahí listo, luego Él no se tarda. Antes de que yo me aplique, ya está. Dios obra siempre. Y Dios quiere darnos resultados, darnos el fin que esperamos. Dios no ha mentido. Esta palabra que vimos hoy la palabra escrita es un ancla segura y firme. Pero esto quiere decir que si Dios está diciendo que va a haber enfermos sanos, tiene que haber cantidades de enfermos sanados, cantidades. Y yo sí oigo testimonios de gente sanada. Pero también hay muchas personas que no están recibiendo. Y a ustedes en particular que están en este curso para conocer a Jesús, ¿cómo les trataría el Señor? ¿Cómo nos hablaría? ¿Cómo habrá convencido a María Magdalena, no? ¿Cómo habrá convencido a Pedro? ¿Cómo convenció a Mateo? Cuando ellos lo veían su poder y oían su verdad y dejaban todo. Su luz les decía, de aquí soy y yo dejo todo atrás. Hay algunos que nos hemos tardado en decidir ser violentos. Hay algunos que hemos tenido que tener unas enseñanzas porque éramos muy abusados y Dios nos tenía que volver más humildes, porque con el Señor el jefe es Él. No le podemos dar órdenes, no le podemos decir a Él cómo hacerlo. Mientras tenemos estas actitudes de quererle dar órdenes a Dios, Dios va a decir, ajá, siéntate tantito, por favor. Hay que ser humildes. Caminar con Jesús es entregarle la vida. Pero es recibir la vida completa, con todo lo que aquí, en este cuadrito que ustedes no sé, es que yo veo un cuadrito con 1, 2, 3, 4, 12, 16, 17 cuadritos, ¿verdad? 17 personas. Todos los deseos, todas las peticiones de estos 17 cuadritos, que son 17 vidas, todo lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes, todo, sin faltar una sola cosa, Jesús lo concede y lo hace perfecto. Y más de lo que todos nosotros que estamos aquí deseamos. Todo, lo de todos, lo único que el Señor dice, así como yo lo voy a hacer todo, en todos, quiero que me entregues tu vida. Pero nos aflige, nos preocupa, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Y nos ahogamos y entonces decimos, no me voy a volver loco, no me voy a volver fanático. Y ya no estamos mirando a Jesús. Pastor, ya no lo estamos mirando. Sí. ¿Puedo compartir un pequeño testimonio? Por favor. Pues, como sabrán, nosotros que somos músicos vamos para 4 meses sin trabajar, sin generar dinero. Y muchas familias, pues, que tienen trabajos así, como ellos les llaman normales, no sé realmente a qué se refieran, pero ellos les llaman así normales. Pues preocupados me hablan para preguntarme qué pienso hacer, qué pasa con nosotros, ¿no? Y pues
les comentamos que no estamos nerviosos, ni tranquilos, ni preocupados, la verdad, porque toda nuestra vida, esta casa donde vivimos, que es de Él y que Él nos da permiso de vivir en ella, como toda la ropa y todo lo que nos pertenece, pues es por Él, y gracias a Dios, hasta el día de hoy no nos ha hecho falta nada, y estamos realmente tranquilos. Al principio pensé que me iba yo a poner así como muy neurótico, muy intranquilo, y la verdad es que hemos vivido estos meses bastante tranquilos, y pues precisamente porque dice que nos esforcemos y seamos valientes, y el ser valiente es ausencia de miedo, porque esa es la fe, ¿no? Entonces, pues es lo que quería compartir, que no tenemos miedo, que estamos bastante relajados y no nos ha faltado nada, ni nos va a faltar nada hasta el día que empecemos a trabajar, ¿no? Eso es lo que quería compartir. Amén, gracias a Dios. Y exacto como lo dices, no nos va a faltar nada. Han seguido adelante, mientras la fe mira hacia adelante, la fe persevera, la fe alcanza, la fe cree, es caminar, la fe es caminar. Y al que camina, al que cree, al que va adelante, con Jesús, no solo, no tú solo, nunca vas a ir tú solo, siempre vas a seguir a Jesús. La fe sigue a Jesús. La cosa es que, fíjate, dice, cuando les dije así a la familia, es que nosotros tenemos a Jesús y a Dios, y él, le recito yo también los versículos de San Mateo, de no os afanéis, y les decimos, nosotros tenemos fe, y me dicen, bueno, sí, pero ¿qué vas a hacer? Sí, claro, sí, es que algo abstracto, algo ahí, Un dicho bonito, metafórico, nada más, simbólico. Lo que sucede es que conocer a Jesús es ser su amigo y que Él sea tu amigo. Estar en este grupo tiene la intención de poner a Jesús en el centro para que Él sea tu amigo y tú seas su amigo. Que tú conozcas ese lenguaje suyo, que tú escuches el latido de su corazón, que tú veas el brillo de sus ojos y que tú conozcas la mirada del Señor. Eso es el propósito de esta reunión. Y no todos pueden estar tan cerca, Richie. Sí pueden, pero en este momento no lo están. En este momento estamos nosotros aquí. Algún día probablemente la vida les lleve, si oramos por ellos, si pedimos por ellos, si crecemos con Jesús, si caminamos con Jesús, lo más probable es que Jesús nos lleve un día a sus casas. Pero hoy no es ese día. Hoy Dios vino a nuestra casa. Amén. Hoy Jesús vino a tu casa. Y no podemos pretender, o sea, sí deseamos, pero vendrá después ese tiempo. El versículo Mali es, cree en el Señor Jesucristo. Tú. Y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy te tocó a ti la fortuna. Había multitudes, pero Jesús estaba con 12. Y tú eres uno de los 12, o sea, tú eres uno de los 12. Ahí es donde puedes decir, pero yo, ¿por qué? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque tú le dijiste al Señor, sí. Por eso. Dios llamó a todos y tú le dijiste, sí, yo sí quiero. ¿Y qué crees ahora que estás aquí? El Señor te va a enseñar y dentro de un tiempo, unos añitos, un año, unos meses, unos años quizás, 2, 3 años, no sé cuántos. A los apóstoles les tardó 3 años. Te va a mandar por ellos. Te va a decir, ahora sí, ve y sana a tu tía, la que está postrada en la cama. Ahora sí, ve y dile a tu tío esto. ¿Y sabes qué? Vas a llegar y les vas a decir la pura verdad.
y se van a quedar con la boca abierta. Cari ya no está aquí porque creo que ya se conectó se le fue la luz en su casa 3 veces. Ahorita Cari estaba hace ratito con nosotros, pero se le fue la luz y está conectada en el Facebook. Le vamos a pedir a Cari que comparta su testimonio la próxima vez. 1 año Michelle estuvo, tampoco está Michelle. Michelle también está en el Facebook. 1 año Michelle, aquí nos están oyendo en el Facebook. 1 año Michelle estuvo diciendo, vayan, vengan con Jesús, vengan con Jesús. Llevaban años de problemas, años de enfermedad, años de doctores. La hija, mi sobrina, Nasira, tenía 5 especialistas. Cuando llegaron a la semana, el Señor empezó a obrar milagros en Nasira. Y aquí está conectado su papá, por aquí está conectado, está Meche, su abuelita, está conectada su mamá, y ya llevan años con Jesús. No se pueden ignorar lo que Dios hizo en sus vidas. Ellos saben cómo era la vida antes de tener a Jesús. Y ese es el punto. Cuando tienes a Jesús, cuando lo encuentras, no lo puedes olvidar. Si no lo has encontrado, aquí lo vas a encontrar, porque Jesús dijo, no aquí conmigo, sino en la palabra, en su nombre, en su presencia. Yo soy solo uno igual que tú, que ya caminó y aquí estoy y aquí me quedo. Y ahora yo ya soy enviado por ti. Oigan, vengan todos a ver. Vengan. No les quiero hablar de mí, quiero hablarles de él. Tú también lo vas a conocer. Ven, acércate. Déjame compartirte lo que hizo, lo que dijo, lo que tiene para ti. La presencia de Dios está aquí con nosotros. Amén. Ayer, durante la reunión de oración, se sentía su presencia tremendamente. ¿Sabes? La gente no va a creer, Richie, por lo que tú les digas, por lo que yo les diga, sino ahí va a estar Él. Ahí va a estar Él presente. Y su luz va a estar abriendo sus ojos. Y los nuestros. Mi nuera me habló para decirme que mi hijo Carlos, el mayor, ayer te lo comenté en oración, que se está muy deprimido y que se quiere suicidar. Y yo no estoy intranquilo. Yo estoy en oración por él y les pido a todos que me ayuden a orar también por él. Él pues está pasando muy mal por la falta de trabajo y todo, es un joven de 31 años. Pero yo no estoy intranquilo, Claudio. Yo estoy completamente con la fe puesta en Dios que eso no va a pasar y que es una etapa de su vida muy desagradable, pero que va a pasar. Y su esposa es cristiana, él no. Pero entre ella y yo estamos orando por él. Y sabemos que él va a estar bien y además que esto va a servir para que conozca a Jesús. Amén. Y vamos a seguir orando por él. Y no nos vamos, o sea, el Señor no tiene los brazos cortos, ni flacos, ni débiles, ni se le acabó su poder, ni se murió, ni se quedó dormido. Jesús está vivo y Jesús está aquí. Jesús está donde lo invocamos, como vimos ahí ahorita, Aranza, vimos ahí todo lo que pidas al Padre en mi nombre. No se te olvide esa promesa, no se les olvide esa promesa. La Biblia es un manual de oración. ¿Cómo debo de orar? La Biblia dice, Jesús dice, lo que pidas al Padre en mi nombre. ¿Cómo dice el manual? Padre, te pido en el nombre de Jesús. Vamos a acoplarnos a su palabra. No hay que cambiarle. Es un ancla segura
y firme. No dudes. Esfuérzate y sé valiente. Vamos por todo. ¿Sale? Ok. Pues bueno, ya me alargué media hora más. ¿Alguien va a decir algo? Sí. Yo, Claudio. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes que yo entré aquí desde la pandemia y con muchos miedos, y conociendo a Jesús se me fueron mis miedos, conociendo la palabra, efectivamente, Richie, como dices tú, a través de la palabra hermosa de los pastores, y se me quitó el miedo, pero eran miedos que venía arrastrando de toda una vida completa con miedo a todo, no era miedo a la pandemia nada más, miedo a muchas pérdidas de todas las personas que amo, y de no poder manejar una enfermedad o un virus en el cual jamás habíamos estado, nadie que estamos aquí, pero ese miedo me paralizó, y el miedo me llevó a hacer muchas cosas obviamente negativas, en vez de fluir. Y desde que estoy aquí no tengo miedo. Eso es lo que he trabajado hoy por hoy, y no tengo miedo. Y hoy estoy en una paz que nunca conocí, y a veces digo, ¿por qué hasta mis 41 años? Pero bendito Dios, que fue a mis 41 años, malo que nunca hubiese sido. Ya quería compartir también yo. Muchas gracias. Yo empecé a los 46, no te preocupes. Bueno. También, bueno, Richie, que acaba de comentar, Richie que está con Diana, ahí ambos, también tardó muchos años en llegar a este momento de su vida. Muchos años. Siempre estuvo como que mirando de lejos, creyendo, pero como que había muchas cosas que le estorbaban para llegar al momento de poder sentir al Señor en su interior, de su corazón. Si no, corrígeme, Richie, amarlo. Me decía el otro día, por fin puedo decir abiertamente que amo al Señor, que me siento libre, y tenía muchas situaciones en su cabeza. Él había definido que su vida iba a ser de tal o cual forma, cosas que lo confrontaban, pero finalmente entregó todo a Jesús y dice, Señor, que se haga tu voluntad en todo. Y si te puedo decir que alguien conozco que es así como que escribe su vida y dice, esto va a ser así y así, es Richie. Así va a ser mi vida, y yo ya esto, yo ya no, y esto sí, y esto no, y esto sí. Pues haz de cuenta que el Señor ya le dijo, ¿sabes qué? Todo lo que tú decías que no, es sí. Y lo demás yo me encargo. Y ya soltó la rienda, Señor, encárgate. Lo hizo libre del tabaco, lo ha hecho libre de todo. Él sabía que Dios existía y que Jesús, pero era como que quiero, pero no me dejo. Y ya se rindió, se entregó. Gracias a Dios, Moni, que también tienes pues todo lo que va a la pandemia con nosotros. Moni está en Cancún. ¿Estás en Cancún? ¿En qué parte? ¿En Quintana Roo? Sí, estoy en Cancún, pero muy en las orillas, en Isla Mujeres, sin estar dentro de isla, sino en Cancún, alejada, muy alejada del centro. Qué bendición. Bueno, pues todos ustedes, Nuria, Aranza, Mali está en Washington. Nos da muchísimo gusto, al Señor le da más gusto. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, y la semilla que Dios está sembrando en ustedes va a dar fruto en todos. Jenny, ¿estás en Pachuca o estás en México, verdad? Estás en México. Pero teníamos una relación por el tema de Pachuca, ¿no? Sí, por Angie. Ok. Muy bien, bueno, vamos a seguir. Claudio, yo quisiera decir algo, no sé, es algo así como una conclusión. Si me permites. Por favor. Gracias, Claudio. Creo que es una conclusión o que hemos aprendido de Casa de CCI. Tal vez algunos de los que estamos aquí ya lo hemos escuchado mucho. Pero bueno, con todo lo que están comentando todos las personas que están aquí ahorita, yo quisiera decirles, añadir esto, que es algo muy cierto, y con todo lo que tú nos comentaste ahorita, Claudio,
pues quisiera recalcar esto que es, a mí me ha dejado ciertamente una, ¿cómo se le podrá decir? Una certeza de por qué la palabra de Dios, como dice la misma palabra, nunca regresa vacía, lo acabas de comentar tú. Es una frase que usa mucho el pastor Richard Hayes y que dice que de acuerdo a tu concepto de Dios, van a ser tus conclusiones. Y las conclusiones es todo aquello que hagas o dejes de hacer, o creas o dejes de creer. Por eso decía Mónica también hace un momento, yo entré aquí con muchos miedos. Y bueno, y ahora el resultado es que esos miedos se han ido. Pero no es porque ha sido algo mágico, sino que la palabra de Dios es verdadera. Es realmente, o sea, hace un cambio. Y de acuerdo a lo que tú estás ahorita teniendo, a tus al concepto que has tenido de Dios, esas conclusiones han cambiado. Esos conceptos en tu mente, en tu creencia, han cambiado. Es algo que a mí me ha bendecido mucho y es una conclusión que nos ha transformado y nos han transmitido. Todo comportamiento es un resultado de tu identidad. Y la identidad que ahorita tienes es que eres una hija de Dios. Y la hija de Dios se comporta como una verdadera hija de Dios, con todos los recursos que tiene Dios para nuestras vidas. Y que es algo real y es algo cierto. Entonces, esa conclusión va a cambiar tu mente y va a cambiar tu fe, va a cambiar tu corazón. Y es real, es cierto. Entonces, bueno, eso se los quería compartir. Sí, y sabes, Dios quiere que le creas. Dios quiere que le creas. Créele a Dios. Dios quiere que le creas. ¿Sabes qué? Es real. A todos, a mí Dios quiere que yo le crea. Yo me voy a encargar de tu trabajo, voy a hacer que